Se busca rival en Sudamérica. Chile aplastó a República Dominicana. Hace días se hizo pija la selección de Cuba. Hace unos meses le ganó a Paraguay. Berizzo así encadena una racha de 3 victorias al hilo y las únicas que también tiene desde su arribo a Santiago. Y bueno, el concepto inicial que dije al comienzo obviamente es una exageración. Son rivales de muy poca monta, quitando a Paraguay, claro. Son 3 victorias en tierras chilenas y en unos días la delegación viaja a Santa Cruz para enfrentar a Bolivia, territorio donde históricamente ha regentado Chile. Y si hay un país en el mundo que mejor se le da a jugar de visitante a la roja, esa es Bolivia. Después de Venezuela, claro. De hecho, ustedes me creerían si les digo que Chile nunca ha perdido en su visita a Venezuela hasta el 2020. Es una estadística real, viejo, pero bueno, Bolivia también se le da bien. La altura casi nunca ha sido un problema para Chile y en Santa Cruz mucho menos, porque en el lado oriental de Bolivia ni siquiera hay altura. Y todo esto da ya para una previa y un video aparte. Mejor regresemos a lo que nos atañe. Chile le hizo una mano a la selección de Will, como era de preverse, una selección de muy bajo nivel que desde la previa decían que Chile era el rival más pesado que alguna vez hayan enfrentado. Desde ahí ya podíamos partir, podíamos avisorar cómo acabaría esto en Viña del Mar. Un equipo que te marcaba con la mirada, 10 centavos de exigencia al menos, pero ni eso, man. La selección no se esforzó demasiado para superar holgadamente a este discreto cuadro caribeño. Y todo parece indicar que Berizzo sí llega para las eliminatorias, algo que en algún momento se puso en duda por los malos resultados, ni un partido oficial, eso sí. Asimismo, encuentro formidable de Big Ben, su primer hat-trick con la roja, después del doblete de Bruno Bartichotto. Bartichotto, ese apellido me suena muchísimo. Colo-Colo 1991, ¿puede ser? Asimismo, recae la pregunta: ¿de qué le sirve a Chile un partido ante República Dominicana? Y saquemos cosas positivas dentro de lo negativo. El partido sirve para que Eduardo Berizzo vea en la cancha qué pretende para las eliminatorias, también para empezar a afiatar a un grupo de jugadores que llevarán el proceso rumbo al 2026 y además por añadidura para reencantar al hincha de la selección. Desde esa perspectiva, la Roja se dio un gusto en la noche de Sausalito, venció con absoluta propiedad a este débil elenco dominicano. Betano es una de las casas de apuesta más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado, una excelente oportunidad para apostar, y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casino de 100% con apuestas de 1000 soles. Con mi código BILLO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. Hizo lo que tenía que hacer: demostrar, tal como ante Cuba, la diferencia ante cuadros de tercer orden, de cuarto orden para ser ya más realistas, de quinto orden. Y como lo había adelantado Berizzo, para este duelo se iban a ver más titulares. En ese sentido, la Roja presentó 10 cambios respecto a la formación que alineó en Concepción. El único que se mantuvo fue Marcelino Núñez. Gary Medel entró como central por la izquierda para que el eje del medio lo ocupara Eric Pulgar. Y algo que se repitió respecto a Cuba fue la ubicación de Núñez, al lado izquierdo del volante central, de frente a la cancha. Mientras tanto, Ben Brereton se instaló bien abierto por la franja zurda para que Bruno Bartichotto quedara en el centro del área, liberando la banda derecha para las constantes pasadas de Juan Delgado. Y la resistencia de la visita apenas duró 11 minutos cuando llegó el 1-0 del chileno inglés, conectando por el segundo palo un centro de Diego Valdés. Este gol fue el primero de Brereton en la era de Berizzo, y luego en los 17 minutos, 5 o 6 minutos después, llegó el 2-0 con un testazo de Big Ben, y para aumentar la diferencia que ya se hacía sideral, Ben hizo su hat-trick a los 25, conectando un centro de Bartichotto. Y uno de los nombres propios que dejó el partido fue precisamente el de Bartichotto. Demostró que puede ser una alternativa válida para el futuro, sobre todo ante la necesidad de delanteros. De hecho, no tuvo reparos para patear el penal a los 45, que cambió por gol. Primer tiempo avasallador de la Roja, que se iba con el 4-0 al vestuario, y para la segunda parte Berizzo cambió a Brereton por Alexis Sánchez, a mi parecer el único al que rescato de la generación dorada. Bartichotto pondría el 5-0
5-0, partido a la altura no solo por el doblete que marcó, también porque presionó al arquero rival y fue clave en 2 tantos de Brereton. Y además de estos dos, destaco el partido de Marcelino Núñez, jugador que aporta toque y orden en el medio campo más remate a distancia, y si llegara a tener continuidad en el Norwich y mantiene o aumenta su nivel, debería ser estelar para Eduardo Berizzo. Por otra parte, en los puntos fracos, lamentablemente el King Vidal no para pie con bola. Discreto partido de uno de los emblemas de la generación dorada, estuvo errático en los pases, algo lento en las transiciones y sin ambición en la definición. Y si bien será nominado por el Toto, no está para ser titular. Ya se dan cuenta por qué Sampaoli no lo hace jugar en Flamengo. Y por otra parte, en este tiempo de complemento, al menos los dominicanos exigieron un poco más a Arias. Y si mal no recuerdo, en una le pegaron al palo. Y bueno, es goleado de Chile. 3 victorias al hilo que no veían desde el 2021 por eliminatorias. Y podrían ser 4 en el caso de que le llegaran a ganar a Bolivia en Santa Cruz la próxima semana. Y hablando de Bolivia, Ecuador los venció el día de ayer por la mínima diferencia. Lindo partido estaba haciendo Bolivia hasta que se acordaron que son bolivianos y con un error en defensa provocado por la Tri les cayó el único gol del partido. Y un punto y aparte aquí, algunos se preguntarán ¿cómo que lindo partido de Bolivia si fueron sometidos los 90 minutos? Casi ni tuvieron el balón, una selección que se salvó innumerables veces y la Tri perdonó más que fea siendo cachuda. ¿De qué estás hablando, Guido? Y esta afirmación que hago, lo hago en relación al contexto que representa el combinado boliviano fuera de su zona de confort. A Bolivia lo tengo como la selección más débil de la CONMEBOL. Individualmente no tiene nada. Bolivia es un rejunte de mejores jugadores del Bolívar y de Strongers, con algunos que militan afuera, pero son contados con los dedos nada más. Es la única selección de CONMEBOL que pasa por eso, porque al menos el resto de países tiene gente en Europa, en las mejores ligas de Sudamérica, como no. Ni una selección de CONMEBOL, salvo Bolivia, usa jugadores que en su mayoría sean de su liga local. Son pocos jugadores locales nada más. Y lamentablemente Bolivia está muy, pero muy atrás respecto al resto. Ahí la explicación de por qué en eliminatorias no pueden ganar un partido de visitante hace más de 20 años. Con todo este exordio, se vuelve laudable que Bolivia le aguante un partido a Ecuador fuera de su terreno favorito. Le aguantaron casi todo el partido en Estados Unidos y esa es mi explicación de por qué Bolivia ya hacía algo con el hecho de que no les anoten. Bolivia tiene que empezar al menos a sacar puntos fuera de La Paz, aunque ratonee los 90 minutos, te conformes con un empate como quieran. Esto no es ni una crítica ni mucho menos, yo quiero entender que el 90% de bolivianos son conscientes de esto y el 10%, bueno, ya está cagando fuera del water. Por otro lado, vamos a Ecuador. Ener Valencia rescata del empate a la Tri, Ener del que ya hablábamos en la predicción, vigente goleador de Turquía en uno de sus mejores primes como futbolista y ahora jugador del Inter de Porto Alegre. Cada vez alarga su distancia como el máximo goleador en la historia de la Tri y hoy entrando desde el banco nos perdonó al Ampe. Ecuador fue mejor desde el primer momento, trató de buscar el arco contrario y ser ofensivo por las bandas. Así Ecuador se plantó con una línea de 3 al fondo, Félix Torres por derecha, William Pacho como líbero y Piero Hincapié por izquierda. José Hurtado y Pervis Estupiñán abiertos por las bandas con Carlos Grueso y Moisés Caicedo en el medio campo. Un 3-4-2-1 con Alan Franco y Gonzalo Plata por la línea de volantes y como única punta Leonardo Campana. El equipo de Sánchez Vaz fue el que propuso, el que buscó la victoria con más ahínco. Por otra parte, la Bolivia de Costas decidió esperar y contraatacar, aunque nunca pudo hacerlo, pero por momentos presionó alto para dificultar la salida del fondo de los ñaños y el problema que tuvo Ecuador fue la falta de claridad en la ofensiva. Por momentos los ataques se redujeron a desbordes por las bandas y centros a Leonardo Campana, quien no pudo conectar ni uno, y por otra parte Hincapié se rompió en este primer tiempo. A la hora que grabo desconozco cuán grave es su lesión, pero de la manera que salió agarrándose el rostro en camilla y se vuelve preocupante. Y bueno, en el segundo tiempo el ingreso de Valencia cambió la dinámica en el ataque tricolor. Ener pudo conectarse mejor con Plata y de esa sociedad llegó el gol de Ecuador, aunque al comienzo de la segunda parte Bolivia pudo resistir, pero desde el ingreso de Ener la defensa comenzó a mostrar falencias. Otro conocido que entró en el segundo tiempo fue Marcelo Moreno Martins, el goleador, el flecheiro, aunque no tuvo ni una opción de peligro ante su compañero Moisés Ramírez. Ambos juegan en Independiente del Valle. Es triunfo de la Tri. Preocupa un poco lo errático que se mostró con Bolivia y veremos cómo pulen eso contra los ticos este día martes. Asimismo,
mismo, en Valencia, Mestalla, Irak le propuso a la selección Colombia un desafío que hasta el momento no había afrontado en la era Lorenzo, pero que trajo recuerdos de las eliminatorias al Mundial 2022. La tricolor enfrentó a un rival ordenado que apostó por defender y cerrar sus espacios en bloque bajo, y al igual que varios partidos del camino a Qatar, Colombia sufrió para romper el muro. En juego quizá el partido más discreto de Colombia en el último año, y lo positivo, bueno, se mantiene invicto desde la llegada de Lorenzo al banquillo. En estos encuentros de preparación el rendimiento pesa casi siempre más que el resultado, pero es mejor corregir ganando, ¿no? Para el crecimiento colectivo y la consolidación de una idea, la confianza es fundamental. Ganar, no perder es clave, y una vez más Lorenzo apostó por un 4-3-3, esquema que parece consolidarse de cara al inicio de las eliminatorias. En la línea de volantes estaba Jefferson Lerma, que jugó como mediocampista central, con Cuadrado y Carrascal como interiores. Cuadrado arrancó por dentro, no pegado a la banda como lo hace en la Juve, pero muchas veces se recostó por la banda derecha para en defensa hacer coberturas cuando Daniel Muñoz, el lateral diestro, se adelantaba, y en ofensiva buscar triangulaciones con él y Diego Baloyes. Carrascal, por su parte, intentó ganar la espalda de los dos volantes de primera línea de Irak, pero pocas veces encontró sociedades. Por otra parte, en ataque Colombia plantó a sus laterales y extremos en diferentes carriles. Por derecha Baloyes, que se cerró para dejarle la banda a Muñoz, caso contrario por la izquierda, donde Luis Díaz dio amplitud y Andrés Salazar apareció por dentro. Colombia cerró un primer tiempo con una posesión abrumadora que encimaba a los humildes iraquíes, pero no pudo combinar en campo contrario y prácticamente no generó ocasiones de gol, solo aisladas ocasiones con la pelota quieta. Faltó velocidad en la circulación del balón, movilidad en ofensiva y romper líneas con pases verticales. Las entregas al pie facilitaban el trabajo defensivo de Irak, que se replegó con un 5-4-1, y esto lo reconoció el propio Lorenzo en el postpartido, cuando dijo que los espacios le iban a costar y que previamente habían hablado que tenían que soltar la bocha mucho más rápido para encontrar espacios, además de patear más el arco, cosa que no hicieron, por supuesto. Por otro lado, los cambios llegaron para la última media hora de juego. John Arias reemplazó a Baloyes y Mateus Uribe a Cuadrado. El esquema 4-3-3 no se tocó, pero sí hubo variantes tácticas en ofensiva. Lucho Díaz empezó a jugar más por dentro, dejando el carril izquierdo para las subidas de Salazar e incluso para las apariciones de Carrascal por ese costado. Llegó el gol de Casierra al final y los colombianos jugaron el tramo final 10 metros más adelantado en campo de juego, además aprovechando el desgaste físico de los futbolistas iraquíes. Así también mejoró con la velocidad y movilidad de Yasser Asprilla y Arias. Es 1-0 en Valencia y ahora se viene una prueba durísima frente a Alemania. Cada partido es distinto, y les digo que los nazis tan favoritos no son, que podrían ganar quizás, pero creo que Colombia va a presentar batalla. Por otra parte, Brasil aplastó 4-1 a Guinea, una selección que inicialmente parecía un caramelito y aún más para la verde amarela. Sin embargo, pese a esta teórica superioridad, a Brasil le costó someter a esta muy disciplinada selección de Guinea, más enérgico y vencedor en el cuerpo a cuerpo. Los africanos no se dejaron intimidar, sus jugadores no les facilitaron la vida a los brasileños, que tardaron en encontrarse en el partido, y siendo así que el ritmo de la selección guiana no fue nada amistoso. Y si bien la definición no está confirmada, Ramón Meneses envió a la cancha una selección conformada por 9 jugadores que estuvieron en Qatar, y la principal novedad de la alineación, el centrocampista Joelinton, Ayrton Lucas de Flamengo, también lo hizo bien, y pese a lo difícil que se exhibió Guinea, Brasil presentó un juego de velocidad vertical y tuvo buenas acciones en balones muertos. En el primer gol, tras un córner, Joelinton aprovechó y remató a la red, así con el marcador abierto. Brasil entendió que el lateral izquierdo era el punto débil de la defensa guineana. Allí Rodrigo se mostró, recuperó la posesión del balón y pateó para llenar la red y ampliar el marcador. Era un 2-0 ya, y sin verse amenazada, Brasil mantuvo la consistencia defensiva con el balón rodando, pero falló en juego aéreo. En balón levantado, Guirassy redujo la diferencia. Nada quisiera temblar a este Brasil. De todos modos, el primer tiempo mostró a este equipo sin normas de juego, con un poco de dificultades de articulación, más la notoria diferencia de calidad técnica dio la ventaja a la canariña, que supo aprovechar las escasas ocasiones que tuvo, sobre todo por las variaciones guineanas por el lateral izquierdo. Y a la vuelta del descanso, Brasil cambiaba el uniforme por el tradicional, con la camiseta amarilla, pantalón azul y medias blancas, y el equipo no tardó mucho en presionar a Guinea. El tercero llegaba por parte de Militao en el amanecer del segundo tiempo, y con el partido bajo control, la selección brasileña comenzó a arriesgar en jugadas que
que requieren destreza como regates y precisión con tiros desde fuera del área, y ahí Vinicius Jr. se sintió más a gusto y comenzó a aparecer más. Un partido que requería de su gol en el marco de la lucha contra el racismo inmerso en este partido, y llegó el 4-1 con un penal suyo y la goleada del Scratch. Y antes de continuar te recomiendo apostar en 1xBet, la mejor casa de apuestas del mundo mundial. Tiene mi código billonario para duplicar tu primer depósito con hasta un 100%. No pierdas la oportunidad de generar más ingresos, y el link de 1xBet te lo dejo en la descripción de este video. Eso fue todo por hoy. Hoy juega Paraguay-Nicaragua. Hoy es la final de la Liga de Naciones de la UEFA entre España y Croacia, y el tercer lugar Italia-Países Bajos. Y bueno, activen todas las notificaciones, es determinante, por Dios, activen todas las notificaciones y nos vemos en un próximo video.